El secreto de la bodega del castillo. Adquirir aquel viejo castillo en ruinas en una de las zonas rurales más populares de Francia, había sido una estupenda inversión para Louise y Arnaud, una pareja muy enamorada cuya pasión era remodelar antiguas propiedades para volverlas productivas. Lo primero que hicieron fue restaurar los detalles originales de la construcción, conservando tantos de ellos como fuera posible y modernizando los que se habían perdido. Tenían planes de transformar el lugar en un hotel de lujo para los turistas que iban a conocer los viñedos franceses. El área era muy conocida por su producción de vinos y ese castillo contaba incluso con su propia bodega de barriles que llevaban años añejando el vino más sabroso de la región. Tanto Louise como Arnaud se llevaron una grata sorpresa al abrir uno y probar el delicioso licor que contenía. Aquel era sin dudas el mejor vino que habían bebido en su vida. Tenía un gusto exquisito que no sabían identificar del todo, pero eso no importaba. Estaban seguros de que la inauguración del hotel sería un éxito si servían aquella bebida. Llenos de emoción lo prepararon todo para recibir a los primeros huéspedes, con una fiesta en los jardines del castillo. Pero antes tuvieron que curarse de la brutal resaca que les dio por celebrar la noche anterior emborrachándose con el vino maravilloso. La apertura fue todo un éxito. Decenas de personas se quedaron encantadas con la fiesta, las instalaciones y por supuesto, el licor. Algunos hicieron ofertas de inmediato para adquirir el lote completo de barriles, pero la pareja se negó en redondo. Aquel detalle era una clave más en el éxito de su nuevo negocio y no lo dejarían ir tan fácilmente. Muchos huéspedes se quedaron a pasar la noche en el castillo y en los días siguientes, un barril se agotó y Arnaud quiso sacarlo de la bodega. Notó entonces que seguía pesando demasiado y le quitó la tapa para mirar en su interior. Al hacerlo se llevó una tenebrosa sorpresa. En el fondo del bote yacían los restos humanos de un niño pequeño, cruelmente escondidos dentro del vino añejado. El vino que se habían estado bebiendo a lo largo de aquellos días. Sintió que el estómago se le revolvía y de inmediato llamó a la policía. Las autoridades sacaron todos los barriles de la bodega y uno por uno, los fueron revisando revelando la macabra verdad del castillo. Hace mucho tiempo, los niños que vivían en los alrededores empezaron a desaparecer misteriosamente. Sus padres, campesinos pobres al servicio del varón que habitaba allí, sospechaban que era él quien se llevaba a sus hijos, pero sin pruebas y con el poder que el hombre ostentaba, nada pudieron hacer al respecto. Una investigación más profunda en la antigua sala de torturas, reveló que los pequeños habían sido cruelmente maltratados y asesinados, antes de colocar sus cuerpos en los barriles. El vino se impregnó con la esencia de cada uno de ellos, tocándolo de ese sabor tan peculiar. El hotel nunca más volvió a abrir. El túnel de los gritos. En las proximidades de las cataratas del Niágara, existe un túnel muy pequeño y estrecho, al cual nadie se atreve a entrar y que ha originado una leyenda corta y escalofriante. Este lugar se encuentra justo bajo la vía de un tren, que se traslada entre las ciudades de Nueva York y Toronto. Se cuenta que hace mucho tiempo, ocurrió allí el más cruel de los asesinatos. Fue hace demasiados años, justo durante el siglo pasado, cuando las primeras casas comenzaron a construirse en los alrededores. En una de ellas vivía una familia sumamente disfuncional, conformada por una pareja y su pequeña hija. El padre era un borracho empedernido, que a causa del alcohol solía maltratar mucho a su mujer y a la niña. Pero su esposa lo aguantaba, pues pensaba que con el tiempo iba a cambiar y a buscar trabajo. Eso nunca ocurrió y cuando las escenas de violencia se volvieron más frecuentes, la madre se armó de valor para abandonarlo con su hija. Hizo las maletas y quiso marcharse cuando él no estaba, con tan mala suerte que en el preciso momento en que cruzaban la puerta, su marido las descubrió, volviendo del bar. Como de costumbre, se abalanzó sobre su esposa para golpearla con saña, mientras le recriminaba el quererlo abandonar. La niña, al ver esto, corrió a casa de sus vecinos para pedir ayuda. Desgraciadamente ellos vivían al otro lado del túnel, por el que había que cruzar un largo camino. La niebla proveniente de las cataratas, hacía que fuera muy difícil ver por dónde se iba. La pobre criatura se tropezó y buscó a tientas una dirección. Mientras tanto, su padre había entrado en el túnel después de matar a su madre, incendiando la casa en la que vivían con una lámpara de aceite. La niña fue alcanzada por él, quien en completo estado de ebriedad, derramó todo el aceite restante sobre su cuerpecito y luego arrojó una cerilla encendida, para quemarla viva. Fue tanta su agonía y tan terrible su muerte, que sus gritos de dolor se quedaron impregnados en las paredes cavernosas del túnel. Los lugareños se sintieron horrorizados al descubrir un crimen tan atroz.
Al padre de la pequeña nunca más lo volvieron a ver, se dice que horas después de matarla escapó y que probablemente murió como un vagabundo. Lo cierto es que desde entonces, pocos fueron los que se atrevieron a pasar por el túnel de nuevo y esta es la razón. Se dice que si te adentras en él, puedes escuchar los gritos aterrorizados de la niña mientras es quemada y mientras más avanzas, más probabilidades tienes de encontrarte con un pequeño cuerpo fantasmal, carbonizado y deformado por las llamas. Quienes han llegado a estar en el interior de este lugar, aseguran que no solo han escuchado el eco de sus gritos, sino que también se han sentido observados y han experimentado un ambiente muy pesado. Actualmente, el túnel se encuentra abandonado pero de vez en cuando todavía recibe visitantes valientes. La Dama de Blanco. Han sido muchos los avistamientos a lo largo y ancho de Estados Unidos, de un tenebroso fantasma al que todos conocen como la Dama de Blanco. Ella vaga cerca de ríos y lagos, por carreteras y caminos desolados, pues se dice que hasta el día de hoy no ha logrado encontrar el descanso eterno. Pero ¿quién es exactamente esta macabra mujer y por qué insiste en asustar a los incautos en medio de la noche? Su historia se remonta a muchos años atrás, cuando, de acuerdo con las habladurías, ella era una joven casada que se encontraba viajando con su esposo. Ambos fueron a parar a un poblado, donde mientras ella se alojaba en un hotel, él fue a divertirse a la casa de apuestas. Este hombre tenía un serio problema con el juego, pues siempre se encontraba apostando. Esa noche, perdió todo el dinero que tenía su esposa y que consistía en el único medio de subsistencia para ambos. Desesperado y sabiendo que ella le reclamaría por sus imprudentes acciones, lo único que hizo fue beber para ahuyentar su miedo. Pero cuando llegó la mañana, no tuvo más remedio que volver al sitio donde se estaban hospedando. Al verlo, ella le reprochó por haberla tenido tan preocupada toda la noche y le preguntó dónde había estado. Cuando su marido le confesó que había estado jugando a las cartas, un miedo enorme se apoderó de la joven, quien le exigió saber qué había hecho con su dinero. Discutieron. La chica se puso a llorar al enterarse de que habían despilfarrado su herencia y fue tanta la desesperación de su esposo, que actuando sin pensar, cogió el hacha que había llevado consigo y la mató, cortándole la cabeza. Poco después, los dueños del hostal encontraron el cadáver de la pobre muchacha, pero de su marido no había ni rastro. Había huido para no volver a ser visto jamás. Desde entonces, se dice que el alma de la chica, a la que también llaman la novia sin cabeza, sigue recorriendo nuestro mundo en busca de lo que le fue arrebatado. A veces se la puede ver en las inmediaciones del parque Yellowstone, mientras que otros afirman que la han visto en las carreteras de Washington. Se puede escuchar cómo llora, emitiendo unos sollozos tan tenebrosos y fantasmales, que son capaces de helar la sangre a quien tiene la mala suerte de oírla. En ocasiones, se dice que intenta llamar la atención de los conductores que viajan solos de noche, con el fin de secuestrarlos. Ellos, al ver a una mujer sola en medio del camino, probablemente se detendrán para ayudarla, dejándola subir al coche. No obstante, hacer esto es cometer un grave error, porque tan pronto como ella está a bordo, su dulce apariencia se transforma en un rostro grotesco y fantasmal, que puede provocar que quien maneja sufra un horrible accidente, del que será difícil escapar con vista. Si alguna vez te animas a recorrer los Estados Unidos, mejor ten cuidado al hacerlo de noche. Las personas caníbales. En 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en la peor de las posiciones. Debido a los atroces crímenes cometidos por el régimen nazi y la obligación de indemnizar a las naciones aliadas, la mayor parte de la población alemana había quedado sumida en la pobreza. Eso sin mencionar que muchas ciudades habían sido reducidas a ruinas, debido a los bombardeos constantes. Conseguir lo más básico como ropa, zapatos y artículos de limpieza en buen estado, se había convertido en algo sumamente difícil. Muchos no tenían ni siquiera un techo donde vivir. Pero era peor con la comida. La falta de víveres había provocado que los alimentos se vendieran a precio de oro en el mercado negro, muy especialmente la carne. Y es en este punto donde surge una de las leyendas más macabras de la posguerra. En aquel tiempo, muchos de los sobrevivientes eran niños que pese a todo, se divertían jugando en las calles.
Sus madres, sin embargo, les pedían encarecidamente que evitaran acercarse a los edificios en ruinas, pues varios infantes habían desaparecido al entrar a jugar en estas construcciones. Se había corrido el rumor de que un grupo de personas colocaba trampas en estos lugares, para atrapar a los niños y secuestrarlos. De tanto ocurría que mientras jugaban, podían dar un paso en falso y terminar atrapados en algún sótano o habitación secreta, quedando a merced de sus captores. Lo que hacían con ellos era absolutamente abominable. Los raptores asesinaban a las criaturas y las descuartizaban, para posteriormente vender su carne en el mercado negro. Este negocio, por más espantoso que pareciera, tenía un gran éxito entre la gente que empeñaba lo que fuera con tal de tener algo que llevarse a la boca. Zapatos, joyas, mantas. En esos momentos, cualquier cosa se podía intercambiar para calmar el hambre. Aunque algunos se mostraban suspicaces ante la procedencia de aquella carne tan dudosa, que a leguas se notaba no era de res, ni de cerdo, nadie hacía preguntas. Nadie quería saber nada. Dice que con el tiempo, al notar el número de niños que desaparecían en las calles, las autoridades por fin se decidieron a abrir una investigación, descubriendo la horrorosa verdad. La gente había estado devorando sin saber a aquellos pequeños. Y casi siempre, quienes los atrapaban eran ancianos o mujeres jóvenes. Pues nadie desconfiaba de ellos tanto como de los hombres. Era fácil para una chica cualquiera, pedir a un niño que lo ayudara a hacer un recado y llevárselo sin que nadie se diera cuenta. Fue por esto que a las muchachas se las conocía como las señoritas caníbales.